Agradecemos muchísimo la presencia y sobre todo agradecemos a Enrique que acaba de llegar desde tan lejos para compartir estas jornadas con nosotros. Tenemos el inmenso honor de recibir hoy al doctor Enrique Leff, quien nos brindará la conferencia inaugural de las quintas jornadas de geografía argentina del Centro de Investigaciones Geográficas, titulada Territorializando la Vida. ¿Cómo presentar a Enrique Leff? Vamos a empezar con unas brevísimas líneas sobre su extenso currículum. Es un teórico ambientalista mexicano de relevancia internacional. Doctorado en Economía del Desarrollo, trabaja en los campos de la epistemología, la economía política del medio ambiente, la ecología política y la educación ambiental. Fue coordinador de la Red de Formación Ambiental para América Latina y el Caribe en el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente entre el año 1986 y 2008. Es investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor de la División de Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma UNAM en temas de ecología política y políticas ambientales. Es miembro de diversos órganos académicos, consultivos y ciudadanos, entre otros la Academia Mexicana de Ciencias, el Grupo de Trabajo de Ecología Política de Claxo, el Comité Coordinador de la Alianza Latinoamericana para los Estudios Críticos sobre el Desarrollo. Desde sus inicios en la labor académica, indaga sobre las causas epistemológicas de la crisis ambiental y contribuye a la construcción de una nueva perspectiva basada en la complejidad y la racionalidad ambiental. La obra de Enrique Leff ha impulsado importantes procesos institucionales en favor de la educación ambiental. Entre ellos, la carrera de especialización en educación ambiental de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, CETERA, y el Centro de Saberes y Cuidados Socioambientales de la Cuenca del Plata. Aquí voy a aprovechar para agradecer a Roberto Adaro, que nos ha hecho el contacto con Enrique y justamente ha participado de este trabajo en el Centro de Saberes y Cuidados Socioambientales de la Cuenca del Plata. Es miembro de los consejos editoriales y científicos de prestigiosas revistas en varios países y autor de más de 100 artículos y numerosos libros. Entre ellos, Ciencia, Técnica y Sociedad, Teoría del Valor, Los problemas del conocimiento y la perspectiva ambiental del desarrollo, La complejidad ambiental, Racionalidad ambiental, la reapropiación social de la naturaleza, Ecología, Capital y Cultura, la territorialización de la racionalidad ambiental, Aventuras de la epistemología ambiental, de la articulación de las ciencias al diálogo de saberes, y la apuesta por la vida, imaginación sociológica e imaginarios sociales en los territorios ambientales del sur. Pero no podemos presentar a Enrique Leff apenas recordando su currículum académico, porque sería insuficiente para referirnos a quien es capaz de desafiarnos, no solo a formarnos, sino a cuestionar y construir nuevas racionalidades, a abrirnos al diálogo de saberes y a repensar nuestra forma de habitar en el mundo. Gracias, Enrique, por llegar a nuestra casa desde tan lejos a compartir este encuentro. Y por último, y casi como un epígrafe para lo que vamos a compartir en estas jornadas, me gustaría leer una frase muy bella de un libro de Enrique. No lo preparamos, pero justamente es el libro que él trae, que tiene ahí, y esa frase dice: en estos destellos del pensar, un autor no es más que una partícula suspendida en el universo intentando pensar la vida, un ser interrogante, inarrogante, arrojado al mundo en un acto de supervivencia. Bienvenido, Enrique Leff.
convocado y permitirme estar aquí con ustedes y compartir un poco de nuestra comicidad en este indeciso universo para atrevernos a pensar lo que creo que ha quedado muy deficitariamente pensado nuestro transitar por esta tierra, por este mundo, por este universo, y que es el fondo, el verdadero fondo de la crisis ambiental, de la tragedia humana que con muchas circunstancias y matices atraviesa, ¿no? Y desafía nuestra existencia en este mundo, ¿no? Parece que he empezado de un tono un poco trágico, pero trágica es la condición de nuestro mundo, de nuestras vidas en este planeta, de muchas maneras, y bueno, son tantas las circunstancias, ¿no?, que construyen nuestra existencia, que desafían nuestra existencia, que uno puede realmente, pues, aprovechar esos espacios para llenarlo de anécdotas recientes, ¿no?, de esta tragedia, de verdad, de la humanidad en esta época que nos ha tocado vivir. Pero voy a aprovechar, digamos, este momento para intentar ver si lo logro transmitirles, digamos, el punto al cual ha llegado esta inquietud, esta indagatoria por comprender de dónde viene esa condición de la humanidad, esa condición de la humanidad que hoy se plantea también en términos ya no solamente de nuestro destino, de nuestra condición existencial, sino la del planeta mismo y, por qué no decirlo, de la vida misma. La crisis ambiental, bueno, pues los geógrafos y casi todo el mundo que hemos vivido en estos últimos 50 años, pues oímos hablar de crisis ambiental, de problemática ambiental. Luego se deriva a cuestiones prácticas, la gestión ambiental, para no ser críticos, con la criticidad de la cuestión ambiental, es decir, para derivarla a algo positivo, algo que pueda conducirnos en nuestro actuar. Pero no nos atrevemos, digamos, estamos tan condicionados por ese atrapamiento del mundo en la modernidad, que ha venido, pues, colonizando nuestra mente, nuestro pensamiento, al grado de pues, prácticamente anular nuestra capacidad reflexiva para entender por qué ha sucedido eso en la humanidad, por qué la humanidad se ha apartado de la meditación, de la comprensión, de la comprensión de las condiciones de la vida. Yo digo eso y ustedes seguramente levantan las cejas y se sorprenden. ¿Cómo que yo me he olvidado de la vida? Si yo vivo todos los días, yo me preocupo por sobrevivir, me preocupo por vivir bien, que están hablando de vivir bien. ¿Cómo es que yo me he olvidado de la vida? Bueno, pues lo que quiero contarles o compartirles esta tarde, noche, es justamente ese tremendo olvido de la humanidad. El divorcio, el apartamiento, el olvido de la vida, la dificultad del ser humano para pensar y comprender las condiciones que nos impone la vida para habitar sustentablemente este planeta. Me lo ha dicho Roberto, que en este campus no se estudia filosofía, ni sociología, sí geografía, pero sobre todo disciplinas quizás más aplicadas, con todas las criticidades que hay en todo esto,
al desarrollo. Y es parte de esta problemática. Si ya casi no se estudia filosofía, pero la filosofía también se estudia de manera práctica. Y yo he llegado, pues después de un periplo muy largo en mi existencia profesional, desde la ingeniería química, la economía, las ciencias sociales, todo eso me fue conduciendo realmente a una indagatoria filosófica, profundamente filosófica. Filosófica, entiéndase, no es especulativa, nada más por el hecho de especular en las nubes del pensamiento, en las cimas del Olimpo, sino porque hace mucho tiempo que lo pensé y lo dije, la crisis ambiental es fundamentalmente, en su raíz, en su origen, en el fondo, una crisis de los modos de comprensión del mundo, de las cosas de este mundo, de cómo está conformado el mundo, que han conducido los modos de intervención de los seres humanos sobre el mundo. Y los han conducido de una manera tal que hemos arribado a este punto de criticidad, digamos, no nada más del desarrollo, sino del devenir de la vida. Hoy, pues, podemos ocuparnos también horas en debatir cuáles son esos puntos críticos. No nada más en la degradación de la vida, la degradación moral de la vida, sino la degradación ambiental. Los conflictos socioambientales que pululan cada vez más y que han hecho que emerja un campo novedoso, que es novedoso, es reciente, de la ecología política, encargado de analizar los conflictos socioambientales que genera, pues, la brutal intervención de la tecnoeconomía, o digámoslo más por su nombre, del capital, en la naturaleza, en la tierra, es decir, el grado superlativo creciente de intervención en la extracción de la naturaleza y de la vida en los puntos, digamos, más nucleares de la vida, ¿no? La biotecnología, la intervención de la tecnología sobre la vida para conducir los destinos de la vida. Y aquí no falta tema para analizar, pues, las consecuencias que ha tenido la intervención, la transgénesis, ¿verdad?, en este país suyo y mío, por el cariño que le tengo, por muchas razones, a la Argentina, de verla convertida en un inmenso latifundio energético. Me dolía el camino para venir acá, no nada más por lo largo del camino, porque fue muy ameno conversar con Roberto de tantas cosas que hemos compartido en estas aventuras, sino por ver que puedo subir hacia el norte de este país o descender hacia el sur de este país y encuentro el mismo paisaje. Y le decía a Roberto, aquí cobra todo el sentido la frase de Nietzsche, cuando especulaba filosóficamente, decía, el desierto crece. Sí, puro desierto. Manchones todavía de resistencia de la vida en forma arbórea. Pero es un desierto. Y eso es causa de este modo de intervención que se ha vuelto hegemónico, que domina
pues, como decía, los modos de intervención en la naturaleza, pero domina también nuestras conciencias. ¿Y qué ha hecho que se haya vuelto prohibitivo prácticamente pensar? Y es prohibitivo pensar porque cuando ha habido regímenes totalitarios, como los ha habido en varios países, han dejado un legado, pues, de erosión del pensamiento en las universidades. Pienso en el caso de Chile, pero pienso también en tantas décadas de formación de buenos profesionales, de buenos técnicos, preocupados con toda la ética profesional y humana en conducir los buenos destinos de la vida de un país, y cómo se ha venido acortando todo eso en esa practicidad de hacer las cosas bien, de pensar muy estructuradamente, de ser muy crítico. Pero la criticidad se ha convertido en criticar al peor gobierno que pueda haber en un momento. No quiero decir nada del actual, porque yo no hago crítica política, no hago crítica ontológica. Pero la criticidad se va acotando en esos matices. Decía Roberto, bueno, es que la criticidad aquí está en distinguir entre el negro y el gris Oxford, pero no en pensar qué le está pasando a esta tierra que habitamos en todo este proceso de intervención tecnoeconómica que está alcanzando a extraer las últimas moléculas de hidrocarburos, de las estructuras geológicas de la corteza terrestre, que está convirtiendo, pues, lo que era la vida, la semilla que es como el símbolo, es la esencia de la reproducción de la vida y de la diversificación de la vida. Piensen ustedes solamente en lo que es la riqueza genética del maíz en el país, que defendemos con tanto ahínco. Y tener esa perspectiva y ver lo que es la vida proliferando, diversificándose a través de la intervención humana también, de la coevolución de las culturas, o sea, la ontología de la diversidad actuando en la demultiplicación de la diversificación de la vida. Y lo que ha hecho esta lógica, esta metafísica, este modo de constreñir el mundo hacia una unidad. La unificación del mundo, la unificación ontológica del mundo, donde la expresión más contundente es la unificación ontológica del capital, que convierte a todos los entes de este mundo, seres humanos, seres vivos, en valor económico. Y lo que esa estructuración, ¿no?, del mundo, de las mentes, han construido como un modo único, hegemónico, dominante, que conduce los destinos de la vida, de la humanidad, del planeta. Eso no es menos que una tragedia, porque eso va en contra de la lógica de la vida. Entonces, mi meditación más reciente, más allá de criticar los paradigmas de la sociología, porque no analizan la ecología política y todo eso, me fueron llevando en estos últimos años, pues realmente a tratar de tocar el fondo del asunto. Y si había yo dicho ya hace, pues, por lo menos casi 20 años,
que la crisis ambiental es la crisis de los modos de comprensión del mundo, que han conocido los modos de intervención sobre el mundo y han desestructurado al mundo. Y esa es la crisis ambiental. O tratar de entender cómo demonios sucedió eso. O sea, ¿quién se equivocó? Porque la culpa no la tiene ni Trump. Siempre la culpa la tiene el último presidente de Estados Unidos. O el imperialismo. Sí es. No es que lo quiera salvar, pero la culpa no la tiene. Él es un sujeto más sujetado por este orden ontológico que gobierna el mundo, y está actuando en consecuencia. Su mente, su ser está siendo configurado por esa historia de la metafísica que ha modulado nuestras mentes, nuestro comportamiento, nuestros sentimientos, nuestra impronta. Ese es el problema. Porque miren, hoy, primero, ya cada vez está menos de moda y menos creíble decir, abajo el capitalismo, vamos a hacer la revolución socialista. No más allá de las dificultades de los proyectos socialistas del último siglo, ¿verdad? De la rusa, no hablo de la mexicana, de la revolución, y los partidos comunistas y socialistas, o sea, todas están en el mismo tren, ya atrapados por este mismo modelo objetivador del mundo, en ese mismo tren. Entonces, igual como digo, no es nada más una cuestión de distinguir el gris Oxford oscuro del negro puro. No es nada más, o sea, la discusión hoy en día ya no es nada más capitalismo o socialismo. Bueno, tanto el capitalismo como el socialismo, ustedes lo saben, entraron en el mismo modelo, con sus variantes de destrucción planetaria. En esa carrera armamentista por ver quién llegaba primero a la luna y quién dominaba el planeta. Solo para que vean a qué punto hemos estado apartados de pensar la esencia del problema. ¿De dónde viene esa condición? ¿De dónde viene esa configuración del deseo que nos conduce a bajar los brazos y a ceder al poder de la razón? Claro, porque nuestro orgullo dice que somos seres racionales, somos el animal racional. Entonces tiene que dominar la razón, y la razón nos debe conducir, y la razón nos debe llevar al iluminismo de la razón, iluminar nuestra existencia. Bueno, pues el iluminismo de la razón es lo que ha venido cegando al mundo. Y con eso no estoy diciendo, por favor, apaguen la máquina de pensar y no piensen y no razonen, no. Sino el modo de la o lo Gestell. La Gestell es un modo de representación también. Es una Gestalt, es un Gestell, pero sobre todo una estructura de emplazamiento del pensamiento que lleva que conduce a un modo de objetivación de todas las cosas del mundo, que son objetivadas con el propósito, con el fin de ser apropiadas. ¿Apropiadas por quién? Por los seres humanos. Por los seres humanos. Cada uno de aquel, yo no, a mí que me disculpen, ¿verdad? Yo no traigo naturaleza, yo no me expropio ningún territorio y lo traigo en los bolsillos. No. Por toda una estructura de pensamiento.
una estructura que se ha transferido a los paradigmas del conocimiento, en los cuales nos sentimos muy duchos cuando sacamos nuestros doctorados porque aprendimos bien el objeto del conocimiento y manejamos muy bien el saber y el conocimiento en un ámbito que nos permite comprender los procesos de un pedazo de la realidad. Y en eso va nuestra arrogancia como seres académicos, como homo académicos. Y no nos damos cuenta de cómo ahí hemos quedado ya atrapados por ese orden de la historia, por la idea pues, que ha dominado desde los orígenes del logos del pensamiento griego antiguo hasta el pensamiento cartesiano, la ontología que se deriva de la metafísica cartesiana y que se ha instaurado pues en los paradigmas de la ciencia. Los científicos somos muy arrogantes, pensamos que lo mejor que puede hacer uno es pensar metódica y racionalmente dentro de la ciencia, pero estamos objetivando ya el mundo. Hablamos ya de un objeto del conocimiento y buscamos atraparlo. Pensamos que nuestros conceptos son capaces de representar al mundo y por ahí, a través de ese conocimiento, podemos entonces apropiarnos al mundo, la naturaleza, y transformarla dentro de una finalidad que está ya instituida en esa racionalidad. En buena parte, la tragedia ambiental deriva de esa convicción que buscó fundamentarse y sigue siendo buscarse fundamental en el conocimiento científico. Con esto no estoy diciendo que no hay que hacer ciencia. Estoy llevando el punto de criticidad al punto de entender cómo se configuran nuestros paradigmas, nuestro pensamiento y cómo desde ahí intervenimos. Entonces, como les decía, mi meditación indagatoria de los últimos años fue entender cómo se configuró el pensamiento filosófico. Porque aunque unos piensan que la filosofía es meramente pues, el pasatiempo de algunos seres que deciden vivir especulando sobre la naturaleza de la naturaleza del mundo, en realidad tendríamos que entender y aceptar hasta qué punto los señores llamados Platón, Aristóteles, Leibniz, Descartes son responsables por haber pensado de esa manera, de la manera como se ha estructurado nuestra mente y cómo hemos actuado y construido este mundo. O sea, como hemos producido una ciencia que luego se tecnologiza y se vuelve la razón de fuerza mayor que domina el mundo. Porque hoy en día, pues, frente a la ética de la vida, o a cualquier tipo de ética, domina otra ética, que es la del laissez-faire de la tecnología. A la tecnología no hay que ponerle cortapisas. La tecnología deberá, por principio, por una especie de a priori de la razón, conducirnos al mejor de los mundos posibles. Y se han desencadenado los demonios de la tecnología. Y no hay quien lo pueda detener. Como quien detiene ahora la acumulación progresiva del capital alimentado y hermanado con esa tecnología, que son los que dominan realmente, como digo, los procesos metabólicos de la naturaleza. O sea, la vida ya no se conduce por la impronta de la vida anterior. Más allá de los avatares por los que atravesó
la ciencia misma, la biología, para demarcarse del paradigma mecanicista heredado de Newton, de Leibniz, y constituir una ciencia propiamente de la vida. Y entender, digamos, y fíjense que que faltan las palabras para decirlo, para conocer los mecanismos de la vida. ¿Cómo mecanismos? La vida tiene mecanismos para entender el orden de la vida. Hay, desde Lamarck, desde Darwin, toda esa historia de constitución del conocimiento de la vida. Hubo todo ya dentro, en ese marco en el cual se fue constituyendo la racionalidad mecanicista, la racionalidad objetivadora de la naturaleza, que la llevó a esa atomización, a pensar la naturaleza en el orden de la matemática, es decir, de una supuesta esencia atómica, objetiva de la vida. Y a no poder entender desde ahí cómo se organiza la autoorganización y el devenir de la vida. Se dirán, bueno, eso pues lo sacaron Darwin, Lamarck y todos los grandes biólogos termodinámicos que vinieron después. Hay un conocimiento de la vida. Ese conocimiento no deja de ser un conocimiento objetivador, objetivo de la vida. ¿Dónde está el saber de la vida? O sea, ¿cómo comprender la vida? ¿Dónde se perdió eso? ¿Dónde quedó aplastado por esa atomización de la vida? Por esa mecanización de los procesos, por esa matematización de los procesos, la matesis universal, esta idea de todo llevarlo a esa esencialidad que podía totalizar el conocimiento humano. ¿Dónde nacen esos principios, esas fuerzas que nos conducen hacia los principios de universalidad del conocimiento, de totalización del conocimiento, de las ciencias? La idea de lo uno que domina, la reducción de la diversidad, que es lo más connatural que hay en la vida, hacia la idea de lo uno, que lleva a ese reduccionismo ontológico para pensar las cosas y actuar con efectividad sobre las cosas. Nietzsche llegó a definirlo es la voluntad de poder. Es decir, toda esta lógica de pensamiento se fue instaurando en el mundo como una voluntad de poder. Y la voluntad de poder hermanada con una voluntad de conocer, pero un conocer objetivador con propósito apropiador de la naturaleza. Es lógico, digamos, o es natural que el ser humano, en su evolución, digamos, en la vida, bueno, se convierte en un ser de lenguaje, en un ser simbólico, y se va constituyendo, pues, la polis, las ciudades, el orden social. Pues surgió un pensamiento que trató de comprender la naturaleza de las cosas. Y nace la filosofía. Nace con Anaxímenes, Anaximandro, con Parménides, con Heráclito, después con Platón, Aristóteles y toda la playa de pensadores. ¿Cómo pensaron? ¿Cómo pensaron la condición, digamos, del mundo, de la vida, o de la naturaleza, de las cosas de este mundo? Porque ahí está el origen de esta desviación, de ese apartamiento, de
de vivir dentro de la vida, o de pensar dentro de las condiciones de la vida. Y desde sus orígenes, el pensamiento filosófico se fue conduciendo hacia una comprensión del ser. Eso es fundamental. Hablamos de metafísica, pero pues toda la metafísica de alguna manera es ontología, es decir, la ontología por definición es el pensamiento sobre el ser. ¿Qué es el ser? La pregunta es ¿qué es el ser? Parménides decía el ser y lo uno, ¿no? ¿Qué en el modo, en la constitución, las configuraciones neuronales de los seres humanos, de los seres del lenguaje, en ese momento, pues podemos decir, originario? Se habla de ese primer comienzo de la filosofía, o por lo menos así lo denomina Heidegger, para luego él hablar de su otro comienzo, ¿no? Donde piensa trascender a toda la historia de la filosofía, desde esos filósofos que mencioné hasta la aparición en este mundo de ese ser llamado Martin Heidegger. Toda esa historia es una meditación sobre el ser. El lenguaje nos da la referencia al ser. Porque hablando decimos, esto es. Nada más. Eso va antes de decir, yo soy. Y todo lo que entraña ese yo soy. El lenguaje nos da el referirnos a las cosas como algo que es. Y les estoy hablando de la trascendencia histórica que tuvo el llevar el pensamiento a ese punto de obsesión en pensar el ser. Sí decimos esto es, o yo soy. El ser, ¿qué es el ser? De ahí surge toda esta indagatoria histórica para entender el ser de los entes. Porque una cosa es decir, esto es, pero esto es un ente, esto es un ente. Los ciclos de la vida son también. Todo se vuelven entidades, entes, y la cuestión que conduce el pensamiento filosófico es entender el ser de los entes. El ser luego se va regionalizando y en las ciencias, por ejemplo, pues tratamos de entender cuál es el ser social y cuál es el ser biológico y cuál es el ser en distintas formas de organización de las cosas que son. Heidegger dice, el error de todo esto viene de ahí. Y me da risa después de estar tanto tiempo leyendo la infinita obra de este filósofo y el grado de saturación y abrumamiento que me dio. Entonces me da risa ahora. ¿Sí? El ser de las cosas. Entonces, pero se olvidaron de pensar el ser del ser. ¿Sí? Toda esta historia que nos dejó, este legado de pensamiento que del ser, del pensamiento del ser, llegó a la industria de la biotecnología, porque hay una conexión directa de esas cosas. O llegó a estructurar el modo de producción capitalista y la ciencia económica que vienen de eso,
de ese modo de estructurar el pensamiento y conducirlo de esa manera. Y Heidegger dice, bueno, voy a sublimar al ser y voy a pensar el ser del ser, la verdad del ser. Y esperar que llegue en algún momento, como el Mesías, la verdad del ser, a instaurarse en nuestras pobres existencias. Mientras que lo que sigue operando y destruyendo al planeta es el legado de ese pensamiento del ser. Luego Heidegger se fugó al misticismo, pensando que desde la poesía en algún momento nos llegará la gracia divina, ¿verdad?, de la sublimación del ser, entenderemos y reestructuraremos nuestro mundo. Mientras tanto, mientras él está pensando eso, sigue avanzando el dominio del pensamiento del ser de las cosas, y sigue desestructurando el planeta. Entonces el error es el olvido del ser. Yo digo, no. El olvido de la vida. Ese es el drama. Que no hemos conseguido pensar la condición de la vida. No nada más en el sentido ecológico, biológico, termodinámico. También pensar cuál es la condición de la vida simbolizada, es decir, cómo se estructura la psique humana. ¿Por qué pensamos como pensamos? E indagando esos orígenes. Y a través de uno de los grandes libros de Heidegger, que lleva por título ni más ni menos Heráclito, me voy acercando a entender a dónde fue la fada. ¿Dónde está la fada? Heráclito fue el pensador más apasionante, más deslumbrante que uno puede imaginar. Solo dejó fragmentos de su filosofía, que Heidegger los usa para llevar agua a su molino, es decir, para llevarlo al molino del ser. Pero si uno lee ahí uno encuentra el primer pensamiento de la vida. Heráclito lo llama physis. Physis no es todo lo físico. Physis entraña ya la idea fundamental de lo que emerge. Physis es todo lo que emerge. ¿Emerge de dónde? Sí, del cosmos, del orden cósmico. Y por ahí está esa primera intuición deslumbrante de cómo se fue constituyendo la vida y todo lo que emerge de la autoorganización de la vida en el orden del cosmos, porque digamos, por todas las mentiras y falsedades que vivimos, lo que sí entendemos yo creo propiamente y que creo que tiene una alta claridad es el hecho que efectivamente de los átomos del cosmos se fue constituyendo las moléculas que dieron lugar a las proteínas y luego a las moléculas de la vida y la complejización de la vida y la evolución de la complejizante de la vida. Pero todo eso que la biología moderna hoy nos relata como complejidad emergente, lo intuye, dice lo que emerge. Pero ¿qué pasa con el momento en que se busca entender eso que emerge? De la mente de Heráclito mismo surge el concepto de logos. Si lo que emerge es diversidad,
Si lo que emerge, emerge, y uno se percata no nada más porque uno dice que algo es, sino porque está presente, uno lo palpa, algo es, algo emerge, algo es presente. El pensamiento humano tiene una cierta impronta hacia recoger eso en el logos, con la palabra, y reducirlo de alguna manera a una idea, a un concepto. De ahí nace el logos. Heidegger dice que, interpretando a Heráclito, la physis es emergencia, pero también en la physis está algo que se oculta, el ser que se oculta. Dice, el ser que se oculta. Dice, al ser le gusta ocultarse. El ser no se muestra. Si todo lo que es decimos que es, pero el ser se oculta. Y lo que se muestra se recoge a través de ese logos legein, que es la palabra, el discurso, en un modo que para llegar a la comprensión reduce en una unidad, tiende a una unificación a través del concepto de la diversidad, de lo que emerge del ser. Y ahí está el núcleo original, la dificultad de pensar lo que hoy podemos decir el devenir complejizante de la vida. Y otra vez, la impronta hacia la reducción, hacia la unificación a través del pensamiento, impone el logos sobre la physis. Y ese es el origen del drama humano. La dificultad del pensamiento humano para comprender la vida, para tratar de fijarla en una realidad, para dominar esa realidad. De ahí que ese carácter que esencializa al ser humano, la mente, el pensamiento, la razón, se van configurando en el orden de ese logos. Y ese logos es el que va modulando, moderando, cercando el pensamiento para llevarlo a ser un pensamiento más operativo y apropiador de la realidad. Es en ese sentido que Nietzsche, que fue pues, uno de los primeros pensadores ya de la modernidad, que trata de combatir, digamos, la filosofía trascendental, que viene de Descartes, pero de Kant, ¿no?, de Hegel, para tratar de pensar la vida, ¿no?, el eterno retorno de la vida y la voluntad de poder, en el sentido de cómo se fue instaurando ese logos en un deseo, ¿sí?, de control, de apropiación, de dominio, voluntad de poder. Y luego dice Heidegger, se volvió una voluntad de voluntad, es decir, la esencialización del deseo humano de controlar y de apropiarse del mundo, de la naturaleza, de los otros. De ahí viene también toda esa yoificación de la conciencia humana. Y ahí viene también esta impronta, digamos, a buscar frente a la fragilidad de este ser humano, de situarse en el mundo, de afirmar ese yo, de afirmarse a través de su conciencia, de la autoconciencia del mundo, esa arrogancia de pensar porque la racionalidad implicaba una especie
una emancipación, la emancipación mayúscula del ser humano, que se posesionaba de sí mismo. Y claro que no bastó que surgiera un Sigmund Freud para hacernos ver pues, las pobrezas de ese yo que nos habita, ¿no? Y entender que había unas fuerzas inconscientes que no alcanzamos a comprender y mucho menos a dominar. El yo fuerte, el yo para darnos seguridad en la existencia, pues ha venido dominando como un modo de habitar el planeta. Y bueno, todo eso se fue desarrollando, ese inicio de la metafísica, ese dominio del logos. Dice Heráclito, el logos humano, para distinguirlo de un logos con mayúscula, que es el logos del cosmos, el orden cósmico sobre el cual no tenemos nada que hacer, ese es. Pero el logos humano tiene esa impronta de origen, de dominar, de reducir. Y eso se fue derivando después pues, con el eidos platónico, es decir, el pensar que la comprensión del mundo era a través de la idea, y eso derivó después a toda esta paradigmática, digamos, del conocimiento representativo de la realidad, ¿no? De la correspondencia del pensamiento sobre las cosas. O sea, la ciencia es efectiva en la medida de que los paradigmas, las teorías, los conceptos representan de la manera más justa posible las cosas del mundo, los procesos del mundo. Bueno, todo eso que empieza a hacer crisis con las ciencias de la complejidad porque no terminan de romper ese esquema, es parte de esta configuración de nuestra mente. Eso transitó, como decíamos, al concepto de eidos platónico, la Energeia de Aristóteles. Después en la Edad Media al concepto de ratio. Y la ratio ya es una intención de medida, la medida de las cosas de este tipo. Entonces ya vamos derivando a un pensamiento que entra en la agrimensura, en la medida de las cosas al cálculo de las cosas. Y eso obviamente está en la esencia, en la base del pensamiento economicista, económico. Es verdad que antes del pensamiento de la ciencia económica hubo en la práctica todo un proceso que llevó a la comercialización, es decir, a la construcción del concepto de equivalencia. Frente a esa diversidad de la cual estamos hablando, la equivalencia de las cosas. Porque el comercio, pues más allá del trueque que ha sido practicado por tantas culturas tradicionales, pues está basado en una noción de equivalencia de información. Junto con el pensamiento atomicista de Demócrito, hay esta idea también, y hay, pues, digamos, los autores que anteceden al propio Marx, ¿no? Que ven en la construcción del mundo económico, la reducción de las cosas al intercambio económico, a la moneda como unidad de base, ¿no? Como la célula del intercambio mercantil, el origen de todo este proceso. Y es parte de este proceso. Sí, porque también en lugar de pensar la organicidad del mundo, lo que están haciendo es reducir o transferir las cosas de este mundo a una unidad de equivalencia de valor. Entonces, todo eso va preparando efectivamente el pensamiento, la estructura del pensamiento cartesiano, que como ustedes saben, llega a ese punto de separación entre lo objetivo y lo subjetivo, la pasión y la razón, la naturaleza y la cultura, las ciencias humanas y las ciencias matemáticas o físico-matemáticas. ¿Sí? Toda esta separación, podríamos decir, del orden del conocimiento de lo real y del orden simbólico, del orden cultural.
vuelvo un poco a Heidegger, dice, entonces el problema es esa dualidad ontológica, la diferencia entre el ser y el ente. Pero él se olvida que hay una condición anterior a esa dualidad, digamos, ese conflicto ontológico que se da ya dentro del pensamiento metafísico. Y es el simple hecho de que en la emergencia de la vida, cuando emerge la vida en este planeta, que es el único que conocemos con una vida con ciertos grados, digamos, de evolución, se va constituyendo el orden simbólico, surge el lenguaje, y con el lenguaje surge el orden simbólico, ¿sí?, que se instaura y que caracteriza al ser humano. Y ha sido otro filósofo posterior a Heidegger, y yo diría mayor que Heidegger, Derrida, dice, ahí está la esencia de la vida, dice, en la escritura, pero es en esa emergencia del orden simbólico, lo que ha quedado en el olvido, más allá de que haya toda una ciencia de la semiótica, del psicoanálisis, es el punto en el cual brota y se configura el orden simbólico a través del lenguaje. Porque eso es lo que configura, desde esos orígenes que hemos mencionado, los modos de pensar, de hablar, de decir, de comprender lo real. O sea, todo este mundo viene de un cosmos que es lo real, que se organiza a través de procesos de autoorganización y que dan lugar a la vida. Pero en esa constitución de la vida emerge lo simbólico. Y lo que vivimos como tragedia humana y planetaria hoy es esa diferencia, que ya no quiero decir que es ontológica, porque es preontológica. Porque lo ontológico ya es pensar el ser. Esa emergencia de una diferencia radical, sustantiva, que atraviesa los destinos de la humanidad y a través de la humanidad de la vida misma. Ese es el conflicto, esa es la raíz del conflicto socioambiental y del conflicto humano. Por eso digo, lo que se ha olvidado, a lo que tenemos que llegar es a comprender las condiciones ecológicas, cósmicas, ecológicas, termodinámicas de la organización complejizante de la vida, pero también al mismo tiempo cómo en ese proceso se ha configurado, digamos, el orden de la psique humana y del deseo humano. De eso que llamó Nietzsche voluntad de poder, pero que hoy emerge también en otra dimensión, de la que señala Guattari, cuando habla acá de las cartografías del deseo, que es el deseo de vida. ¿Sí? Y ahí está la lucha, si ustedes quieren, muy freudiana, entre Eros y Thanatos. ¿Sí? ¿Cómo conducir el orden simbólico hacia un deseo de la vida que se inscriba a través de un proceso de comprensión de la vida en las condiciones de la vida? Y cuando hablamos de eso, no estamos hablando ya de otro modo de dominio de la vida, sino de saber entender cómo insertarnos en ese devenir incierto, complejizante, abierto a un infinito. Un infinito que es todo lo contrario de la eternidad, como era pensada desde el Leviatán. La eternidad pensada
permanencia intemporal de la presencia. Sí, todo tiene una presencia, un presente, pero todo está en devenir, como también quisiera, nunca vemos el mismo río. Pensar el devenir, pensar en ese flujo transformador de todo lo que existe. Y esto llega hoy en día a un punto en el cual ya no hablamos solamente de ecología política, es decir, de los conflictos territoriales, donde se contraponen la impronta del capital por territorializar un espacio geográfico según los designios e intereses del capital, sea por la minería, sea por objetivos transgénicos, o modos alternativos de apropiación de los territorios. Por eso la crisis ambiental, la conflictualidad, digamos, de la ecología política se da en términos de conflictos de territorialización. El territorio ya no es solamente, digamos, el espacio geográfico donde los estados-naciones buscan expandir su dominio, ¿no?, a otros territorios, otros espacios. No es agrimensura. El concepto de territorio pasa a ser el modo de insertarse, de ser, podemos decir, en las condiciones de la vida en un espacio geográfico del territorio, donde confluyen los modos complejos de organización de la vida en la biosfera, la termodinámica de la vida, con los modos de intervención de los seres humanos territoriales, que estamos hechos también de vida, sin duda, pero que tenemos otras improntas que intervienen en los flujos de vida. La crisis ambiental hoy significa, bueno, entender cómo en esos modos de intervención, digamos, de la civilización humana, estamos transformando el metabolismo de la vida, en la biosfera, en la tierra, el cambio climático. Todo eso tiene que ver con modos de alteración que hemos inducido sobre todo los seres humanos, o digamos, el modo hegemónico global, que está transformando a escalas siempre mayores, ¿no?, y más intensas los recursos naturales. Intervinieron los flujos mismos, es decir, el orden ecológico, en el cual pues se reproduce la naturaleza, germina la naturaleza, se transforma. Pero hoy en día el factor fundamental que está transformando el orden metabólico de la Tierra es el capital. Pero al mismo tiempo, y eso es lo que necesitamos entender si queremos no nada más ver la parte oscura y negra, ver los otros movimientos que se están dando en la emancipación de los pueblos tradicionales, quienes de una manera mucho más modesta, no es que no intervinieran la naturaleza, porque hay un no saber en esa condición humana que ha hecho que los seres humanos, aún las culturas tradicionales, pues en algunos momentos hayan transgredido más allá de las capacidades de su entorno, ¿no? Véase la caída de la civilización maya, ¿no?, que no se vivió directamente, que fue anterior a la conquista española, por ejemplo, en Mesoamérica, ¿no?, la cual Trump no es responsable, y obliga, y que tiene que ver con la manera de entender y controlar también ciertos procesos demográficos también, o esta impronta que está instalada en el orden simbólico y del deseo humano de jerarquización de dominio también en las culturas tradicionales, unas más y otras menos, ¿no?, pero hay jerarquías sociales y hay una limitada capacidad de comprensión de qué manera
por sobrevivir, pues, los seres humanos y las culturas y las sociedades intervienen a la naturaleza. Entonces no es que no hay que idealizar tampoco y pensar que las culturas tradicionales son ecológicamente perfectas o puras o que viven. No, porque hay eso que mencioné, esa diferencia radical y originaria entre lo real, y podemos decir lo real de la vida, y la vida simbólica. Interviene y transgrede el orden de la vida, digamos, natural. Pero hay ahí algo, digamos, no nada más de diferente escala de intervención, sino hay un modo también de comprensión de la manera de ser de lo humano frente al mundo natural. O sea, la relación con el cosmos, con los dioses, con los otros, es diferente. Hay una predisposición que es el modo de ser, podemos decir, de los pueblos tradicionales, esta inercia entropizante. Finalmente dije una palabra que dudaba de si diría, porque ya dije bastantes barbarismos filosóficos como para ahora hablar de algunos barbarismos termodinámicos, pero ¿sabes? Cuando menos decirlos y ya ustedes verán qué hacen con ellos. Pero digo, para entender la complejidad de estos procesos de destrucción y organización de la vida, hoy en día no se pueden entender solamente en términos filosóficos. O sea, hay que entrar a la ciencia termodinámica, porque es lo más cercano para comprenderlo. Y bueno, ahí lo que domina es un principio que ha sido pues reconocido por la ciencia naciente de la termodinámica desde 1824, pero que sigue siendo políticamente desconocido por la economía 2 siglos después, que es el hecho de que podrá haber crecimiento económico o no haberlo, pero la economía lo que hace es manipular, transformar recursos naturales, o sea, más bien naturaleza convertida en recursos naturales, porque la naturaleza no es recurso natural en esencia, sino es este orden de la economía que transforma a la naturaleza en recurso, pero lo transforma, y se transforma no según las leyes de la economía, se transforma según las leyes de la termodinámica, donde hay una degradación de la energía, una pérdida irrecuperable de la energía, y donde la forma más degradada es el calor, y eso está vinculado con el calentamiento global, más allá de que haya una capa ahí que hace que los rayos entren y fluyan, no se refrigerien y todo eso. Estamos produciendo calor por la degradación entrópica de la naturaleza. Ese es otro de los modos, de los procesos, digamos. Y es lo que me ha llevado a decir en términos muy radicales, ¿no? Que lo que estamos produciendo es la muerte entrópica del planeta. Pero frente a ello, y eso también para ver el grado de ofuscamiento de la mente y cómo esa construcción del pensamiento dominante hoy, progresista, economicista, de este dominio sobre la naturaleza, ha limitado la capacidad de comprensión de la vida. Como dije, mencioné Heráclito, él es el primero que pensó el orden de la emergencia. Pero en términos mucho más modernos y más actuales, fue Erwin Schrödinger quien en 1944, en una indagatoria termodinámica propiamente, escribió un librito que se llamó What is Life? ¿Qué es la vida? Y refirió a la vida en el sentido de la autoorganización de la vida, de la negentropía. Entonces, todos estos procesos es
un encuadre, un encuentro entre procesos de degradación entrópica, pero también procesos de autoorganización de la vida. A pesar de todo el embate de la tecnología, de la ontología metafísica, de la industria a pesar de todo, la naturaleza resiste. Heráclito lo decía de una manera gloriosa. ¿Qué es la física? Aquello que nunca declina. Estaba declarando la resistencia, digamos, fundamental de la naturaleza, lo que nunca declina. Hay una fuerza creativa en la propia vida. Y eso es lo que hoy empieza a ocupar un pequeño lugar. Y es lo que necesitamos abrir el cauce del pensamiento para dejar que eso se manifieste. La vida sigue siendo vida, aunque esté intervenida al grado que lo está por la tecnología. La entropía llegó a ocupar un lugar tan predominante en el pensamiento científico que hasta hace relativamente poco seguía dominando la idea de que después del Big Bang, por ejemplo, el universo seguiría en una expansión infinita hacia la muerte térmica del universo. Y todos esos se volvieron como a priori científicos. No había quien cuestionara así. Aunque fuera una ciencia muy restringida, la de la termodinámica, se fue transfiriendo a algunos campos, no a la economía, como ya dije, pero sí a la antropología. Lévi-Strauss en algún momento dijo: la ciencia de la cultura, la antropología terminará siendo una entropología. Es decir, estamos absolutamente determinados por un proceso de degradación irreversible, lo cual lleva absolutamente a en el mejor de los casos, un pesimismo. Es decir, si efectivamente la ley constitutiva de la naturaleza del ser humano es la degradación entrópica, pues por más esfuerzos que hagamos por contener la degradación, pues es lo que va a vencernos finalmente. Ante eso no había nada que hacer. Pero hubo hasta una ley, ¿no? La de otros de los grandes biotermodinámicos, casi padre de la biotermodinámica, ¿no? Alfred Plotka, que en 1922 y en esos años hablaba de una ley de maximización de la entropía. La entropía era la fuerza incluso que conducía el orden de la vida, la evolución de la vida. O sea, la vida seguía evolucionando, pero bajo una condición, la maximización de la entropía, lo cual también se presenta casi como una contradicción casi interna. ¿Sí? La vida evoluciona en sus formas, en sus mutaciones, pero a fuerza de un crecimiento ineluctable de la entropía. Hoy, y eso solamente para que nos demos cuenta hasta qué punto este pensamiento ha dominado los ámbitos científicos y hasta qué punto debemos también estar abiertos siempre a criticar los conceptos y los principios, ¿no?, con los cuales conducimos nuestras investigaciones. Hoy empieza a ocupar un lugar muy importante en la biotermodinámica el concepto de negentropía. Yo me lo he apropiado hace mucho tiempo, desde mi primera lectura de Schrödinger y ahora con los últimos biotermodinámicos, que incluso se atreven ahora a decir, a cuestionar esta idea de la expansión infinita del universo hacia la muerte térmica y a decir que en principio la vida, la negentropía, tendría que estar operando en otros espacios del universo. Pero preocupémonos por el nuestro. Negentropía es darle su lugar a la creatividad de la vida, a la organicidad de la vida, a la autoorganización, a la ontología de la diversidad.
frente al dominio de la reducción ontológica del logos, de la razón, a la ramificación universal del mercado, ¿no? Vuelvo a decir, los pueblos de la tierra hoy, intuitivamente, y hay muchos más que intuitivamente, por conciencia, por reflexión, comprenden eso. Lo que no comprenden, obviamente, las industrias, ni los gobiernos, ni los académicos. Ellos sí lo entienden esta dimensión del tiempo de la vida, ¿no? El juego de los tiempos, la resistencia del tiempo. Un concepto que me parece también maravilloso y que lo debemos a un geógrafo, colega muy amigo mío, Carlos Valverde, cuando jugando con los conceptos, dice: hoy los movimientos no solo son de resistencia, son de reexistencia. Y la reexistencia quiere decir repensar las maneras de reexistir, no nada más de sobrevivir, sino de repensar, de reubicarnos en el orden de la vida. Reubicarnos en el orden de la vida, reexistir en ese sentido. Abrir los sentidos, el pensamiento, la razón. Y otra cosa fundamental, reclamar el derecho. Olvídense de buscar la verdad del ser. La verdad del ser es... Cada ser tiene su propia verdad, ¿no? ¿Cuál es la verdad con mayúscula del ser con mayúscula? Una fantasía de Heidegger. Pero lo que sí es verdad es que cada cultura tiene su modo de ser en el mundo, y es un modo característico de cada cultura. Y eso es lo que da también esa diversidad del orden simbólico, que ha configurado en relación con los territorios, porque eso no se configura en abstracto. Modos, configuraciones mentales, culturales, imaginarios de la vida, diferenciados. Esa es la riqueza de la humanidad, su diversidad. Y a través de esa diversidad están repensando y se están reterritorializando, es decir, reconfigurando no nada más su orden cultural, sino reconfigurándolo en el orden de insertación en su espacio geográfico. Como quien, pues mi ejemplo favorito, como los seringueiros, ¿no? que reclaman su derecho a ser seringueiros, se llaman seringueiros derivados del nombre del árbol de la siringa y del látex que traen de ahí, y configuran un modo de producción y de existencia diferente, basado en las condiciones de reproducción de la propia naturaleza, de lo que da la naturaleza. Entonces, esos movimientos empiezan a surgir con muchas dificultades, muy contrapuestos con el orden del poder establecido en el mundo, pero está ese germen. Y eso es lo que transfiere el campo de la ecología política como el campo de los conflictos socioambientales, a pensar el campo de la ontología política. La ontología no en el sentido, digamos, de el modo de ser de las cosas, sino en un cierto sentido que también que originariamente le dio Heidegger cuando hablaba de las ontologías existenciales, es decir, del modo de comprensión del mundo que tiene el ser humano en sus modos de existencia. Ahora, esos modos de existencia que decía del Dasein, el Dasein es como el nombre genérico del ser humano en su condición de ser capaz de pensar el ser. Bueno, el ser se da realmente en las configuraciones culturales, en relación con un territorio. Es ahí donde se configura el ser cultural. Y eso es lo que hoy necesitamos destacar a través de las luchas por los derechos de ser de los pueblos. Y hoy los afrodescendientes de Colombia que han peleado con el gobierno, con los paramilitares que han sido pues
encarcelados, extraditados, muertos, y que han hecho una de las luchas más impresionantes en cuanto a esa capacidad de resistencia, reclaman eso, el derecho de ser como son en sus tradiciones, en sus modos de apropiación de sus territorios, en su creatividad, de ser negros. El derecho de ser. Esa es la mejor invención humana que hemos creado, que ha creado la humanidad en los últimos años, y que sigue avanzando, se sigue complejizando en derechos territoriales, por ejemplo. Concretamente, ¿no? Cada vez ganan lugar los derechos, no nada más como una cosa de conservación de sus lenguas o sus tradiciones, mientras que sigue el embate, ¿no? del Estado-Nación o del capital para asimilarlos a su modo dominante, sino de dejarlos ser. Pero, como dicen los afrodescendientes, para ser necesita un territorio. Y por eso vuelvo al punto, el conflicto ambiental es conflicto de territorialidades, porque el mundo, la geosfera, es limitada, la población crece. Entonces, el conflicto es, bueno, si la pampa de quién es, o sea, de Monsanto, si es de los pobladores para recrear modos de hacer producir la tierra conforme a las condiciones ecológicas, climáticas, o las invenciones de la antigüedad, de modos muy alternativos de vivir con la naturaleza. Y eso abre un campo para pensar una globalización muy diferente. O sea, dice, un mundo donde quepan muchos mundos. Decía, es un mundo no nada más donde quepan, insertado, sino un mundo recreado, constituido por la multiplicidad de mundos. Es decir, un mundo que rompa la unidad forzada del mercado, de la economía, un mundo donde prolifere la diversidad biocultural. Esa es la aspiración. Y yo diría, ese es insertarse en el orden de la vida, de la inmanencia de la vida, porque la vida es eso. Producción infinita de diversidad y de emergencia de lo inédito. Prepararse para lo inédito, pero también implica dar un paso atrás a esa impronta, a esa voluntad de poder y de dominio. O sea, implica reaprender a vivir dentro de las condiciones del ámbito. Podría seguir, pero creo que he hablado suficiente. Espero para incitar algunas inquietudes de ustedes, y como pienso que además ese mundo de diversidad se construye no por la imposición de un paradigma, incluso de un paradigma, digamos, biotermodinámico. O sea, no es la lucha entre la lógica económica del capital y la biotermodinámica de la vida. Si va a haber un cambio, una apertura de la vida en el planeta, será por las invenciones identitarias, prácticas de vida de los pueblos de la tierra, pero eso se da a través de un diálogo de saberes. Un diálogo de saberes que va muy por encima y mucho más allá y en otras dimensiones que toda esa intencionalidad que ha tratado de inquietar, yo diría, a la academia en los últimos también casi 50 años, de la interdisciplinaridad. Interdisciplinaridad, entiéndase, en tratar de ver si encuadra o si hacemos encajar un poco de una disciplina con otra por acá y conseguimos fondos del CONICET porque es interdisciplinario. El diálogo de saberes es abrirse, sí, al diálogo con las ciencias, pero es dejar fluir esos modos alternativos de comprensión de la vida y de las cosas de la vida. Dejar que fluyan esas invenciones que se hibridicen, ¿sí? Que generen sus sinergias conflictivas siempre. Esa apertura no nada más a la diferencia, a la política de la diferencia, que es dar lugar a la existencia de lo diferente, sino a la ética de la otredad. La ética de la otredad es algo que el yo
no aprendí, porque no fue hecho para eso, sino para afirmar su yo. La otredad es abrirse a lo único, inédito de un otro que no es asimilable a mí, que no debo pensarlo en términos del yo, del pensamiento de su ser, es dejarlo ser en su diferencia absoluta, en su otredad, que implica muchas veces contraposición de modos de pensar y de ser y de actuar. Entonces todo eso son pensamientos, son ideas que hoy pues han empezado a encontrar un lugar en el pensamiento filosófico, sociológico, pero más allá de eso, en los fundamentos, digamos, en lo que alimentan los movimientos sociales de los pueblos de la tierra, ¿no? Y es ahí a donde debemos conjugar quizás nuestras geografías académicas, enlazarnos en esos procesos, tratar de aprender y de comprendernos, con la esperanza de que efectivamente todavía a estas alturas del desarrollo, si se puede decir, del desarrollo, del devenir de la humanidad, darnos todavía la oportunidad, si todavía es posible, de aprender a vivir en las condiciones termodinámicas, ecológicas, culturales, simbólicas de la vida. Pues muchas gracias.